Voy a hacer una presentación de los tres intervinientes. A mi izquierda tengo a Manuel Llombart, que es el director general de la Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Es una fundación donde él trabaja desde el año 1997. Desde el año 2007 era director general, con un paréntesis que tuvo a partir de diciembre de 2012 hasta junio de 2015, en el periodo en el que fue conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Después volvió al IVO como director de la División de Expansión y Desarrollo Estratégico durante 2 años, y pasado este periodo que él se autoimpuso para evitar incompatibilidades con su puesto anterior, pues el pasado 1 de julio volvió a la Dirección General del IVO. Además es profesor asociado del Departamento de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Valencia. A mi derecha tengo a Anne-Marie Reiners. Sí, algo así. Holandesa, doctora en Ciencia de la Administración Pública por la Universidad de Ámsterdam. Es profesora en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, y sus principales líneas de investigación tratan sobre gestión pública, valores públicos, buen gobierno, consorcios público-privados, prestación de servicios públicos y reformas públicas. Además, actualmente participa en un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad sobre valores públicos en partenariados público-privados en el sector de la salud. Es gran conocedora de los modelos de sanidad en toda Europa. Y por último, tenemos a José Remoí, que es fundador y copresidente del Instituto Valenciano de Infertilidad. Es catedrático de la universidad en el área de conocimiento, obstetricia y ginecología. José Remoí fundó el IBI en el año 1990 junto a Antonio Pellicer. El IBI, como saben muchos de ustedes, es el líder europeo en medicina reproductiva. Gracias a tiene más de 70 clínicas en 13 países, y además ahora es más líder porque recientemente se ha fusionado con el grupo de clínicas norteamericano RMA, formando el grupo IBIRMA Global. Bien, bueno, pues voy a plantear una serie de temas sobre sanidad, y para empezar me gustaría una breve exposición de cada uno de ellos sobre el estado de la sanidad en España, en la Comunidad Valenciana, e incluso, si quieres comentar también en la Unión Europea. Empiezas tú. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, pues buenos días a todos. El micrófono. Presidente Aznar, director de la Fundación. Perdón, micrófono. Sí, perdón. Buenos días. Me ha pasado lo mismo que a ti. Sí. Buenos días a todos, presidente Aznar, director de la Fundación, Javier, ponentes, asistentes. Agradecer a FAES la invitación, pues, por participar en este foro. Felicitar a Valencia Plaza por su organización. Pues es un honor para mí participar en el mismo. Entrando en materia, bueno, pues nos pides algo difícil, y es que digamos cuál es el diagnóstico de la sanidad en España en estos momentos. Bueno, nosotros tenemos una base que es digamos un cuadro legal, un marco legal, que es la Ley del 86, la Ley General de Sanidad, que recoge un mandato constitucional en el que garantiza la sanidad pública, gratuita, de calidad y de una manera universal. Ahí empieza lo que es nuestra historia. En el año 86 eso era algo complicado de conseguir. En el año 2017 es algo tremendamente difícil de conseguir. Se ha ido avanzando y hemos ido viendo determinadas circunstancias que han aparecido y que, bueno, pues que yo creo que son las que generan debates como el que hoy nos encontramos. Tenemos un sistema de recaudación impositivo, con lo cual al final el gasto va a seguir creciendo continuamente, puesto que, como luego hablaremos, existen múltiples variables que van a hacer que el gasto sanitario sea siempre
de un crecimiento exponencial que nada tiene que ver con lo que ocurría hace 40 años, mientras que los recursos van siempre ligados a los ciclos económicos por tratarse de un modelo impositivo. Eso es una de las primeras situaciones que hay que meditar en cuanto al diagnóstico de la sanidad en estos momentos en el país. Tenemos un Consejo Interterritorial que debe homogeneizar lo que son las políticas que se realizan en 17 comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias. Yo creo que debe ser un consejo que debe servir para hacer política sanitaria y no hacer política de la sanidad, que es lo que yo creo se debe exigir más que nunca en un momento como el que vivimos a lo que es el Consejo Interterritorial. Tenemos una cartera de servicios común y una complementaria ligada al equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario tiene que ir ligado a unos ingresos y unos gastos. Si los ingresos no son homogéneos, puesto que la financiación es heterogénea y tenemos grandes divergencias entre comunidades autónomas, esto vuelve a generar problemas que yo creo que hay que poner encima de la mesa y que seguro que a lo largo de la charla pues podremos debatir. Y básicamente yo creo que esos son los puntos principales que a mí se me ocurren cada vez que pienso en cómo está hoy en día la sanidad, quizá incluyendo una cosa importante, y es que los españoles, los valencianos, tenemos todos claro que el Sistema Nacional de Salud nos debe dar respuesta a cualquier proceso que tengamos con cualquier prestación o fármaco que aparezca, y este debe ser incluido y financiado de forma inmediata por el Sistema Nacional de Salud, lo cual, repito, como decía antes, es una cuestión que es altamente compleja en los años en los que vivimos. Bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, igual yo voy a ofrecer un poco una perspectiva más comparada, ¿no? Como soy holandesa, veo otras cosas igual cuando hablamos sobre la sanidad en España que un español. Entonces, lo primero que yo quería destacar es cuando comparamos el sistema de salud española con otros sistemas en Europa, hay estudios que cada año repiten una evaluación de cada sistema, utilizando diferentes dimensiones, como por ejemplo la accesibilidad, la información que comparten con los clientes. En los estudios de 2014 hasta ahora, España siempre está entre el número 17 por ahí, mientras los top 3 son siempre Suiza, Holanda, Finlandia, suelen ser. ¿Y cómo explican que estos 3 países aparentemente tienen un mejor sistema de salud en comparación con muchos otros países? Siempre dicen que en esos países han conseguido sacar lo político de lo profesional, ¿no? Entonces, quiere decir que aparentemente muchos otros países son políticos que toman las decisiones sobre áreas como es la salud y la educación, donde igual no deberían intervenir demasiado. Entonces, esa politización del ámbito y sobre todo de la toma de decisiones en cuanto a este ámbito, a mí me sorprende mucho, ¿no? Yo diría, siguiendo el índice o los estudios, que igual deberíamos confiar más en los gestores profesionales y efectivamente creer que ellos son aquellos que pueden tomar las decisiones correctas a la hora de diseñar la sistema sanitaria y no tanto los políticos. Pero igual es algo que también viene con mi background, ¿no? Como holandesa, como no conozco muy bien esa influencia política en la salud holandesa. Y luego una cosa que también quería destacar es cuando hablamos o cuando hablo con mi familia en España o amigos españoles en España sobre la salud o el sistema sanitario, siempre hablamos sobre que es un sistema muy bueno porque es universal, ¿no? Todos tienen derecho. Y entiendo que lo dicen con cierto orgullo. Yo como holandesa sí directamente me pregunto, ¿cómo lo pagamos? ¿De dónde sacamos ese dinero, no? En Holanda no conocemos ese sistema, entonces me es de un gran interés, ¿no? Entender si es sostenible a largo plazo o no. Y luego una última cosa, cuando hablamos también sobre la salud en España, yo a veces tengo la sensación de que estamos hablando mucho sobre cómo gestionar la salud, pero tenemos menos atención a la pregunta, ¿somos saludables o no? ¿Y vivimos de manera saludable o no? ¿Somos sanos los españoles o no? Y de nuevo, si miramos diferentes estudios, de World Health Organization, por ejemplo,
vemos también una caída en la salud de los españoles, ¿no? Y las causas pueden ser el consumo de tabaco, alcohol, pero también la obesidad y el sobrepeso, que hoy en día son problemas relevantes en la sociedad española. Entonces, a veces cuando hablamos de salud, yo he hecho un poco en falta hablar sobre esa pregunta, ¿somos saludables o no? Y hablamos a veces demasiado sobre si privado, si público, cómo gestionar eso. No sé si nos has dado un poco de malas noticias, porque solemos estar bastante orgullosos del sistema de sanidad, sí, ¿no? sí, sí. Por lo que veo no están... Sí, pero entonces cuando hablo, ¿y de qué estás entonces exactamente orgulloso? Dicen la universidad. Sí, que es gratuito, y también la profesionalidad de los cirujanos, de los profesionales, ¿no? Con la introducción del MIR y todo. Pero claro, yo creo que si pensamos en un sistema de salud, el objetivo siempre es tener una sociedad saludable, ¿no? Y a veces nos centramos, creo yo, demasiado en el sistema, cómo debería funcionar el sistema, y menos en la pregunta, cómo podemos fomentar que la gente viva de una manera saludable. Un sistema para curar más que para... Sí, o prevenir, ¿no? prevenir, Claro. sí. Bueno, José. Buenos días. ¿Se me oye? Sí. Sí, ahora. Buenos días. En primer lugar, gracias, señor presidente, presidente de la Fundación FAES, Valencia Plaza. Es un honor la invitación hoy aquí a formar parte de este foro de ideas, que yo creo que se ha seleccionado diferentes puntos de vista, diferentes ámbitos dentro de la sanidad, porque realmente tenemos poca conexión. Con respecto a tu pregunta, todos pensamos que tenemos una mala sanidad. Todos pensamos que se puede mejorar. Todos echamos peste de los hospitales. Es un coloquio habitual. Yo que tengo la posibilidad de comparar la sanidad desde mi ámbito con otros países como es UK, como es Reino Unido, como es Alemania, como es Francia, como es propio Estados Unidos, yo estoy orgulloso de la sanidad española. Yo creo que tiene un muy buen nivel la sanidad española, entre otras cosas por factores que habéis comentado, el hecho de llegar a todos, el hecho de la calidad de la medicina que se está haciendo. Nos sorprendería cómo España, que quizás no es de los primeros países, a lo mejor en determinadas áreas tecnológicas, lo es en medicina. Y eso es fruto de la sanidad que se hace en España. Eso no tiene nada que ver luego cuando comparas que hay diferentes ámbitos, diferentes áreas, hay diferentes sanidades. No es la misma la sanidad de atención primaria que la sanidad preventiva, que la sanidad oncológica o que la sanidad de vanguardia o de investigación. Ahí ya entramos en diferentes áreas. Pero yo diría que a mí me gusta la sanidad española comparándola con países desarrollados, cosa que estamos en un nivel de calidad, y digo calidad a calidad médica, no a calidad global, muy por arriba de lo que estamos en otras áreas sociales. Y luego quizás es entrar en siguientes preguntas, en poner el interrogante de ¿es sostenible? ¿Cómo se va a pagar? Quizás ligando a las preguntas de mis colegas. Eso ya es otra cosa. Pero hoy por hoy yo creo que tenemos una buena sanidad y tenemos que estar orgullosos. Bueno, pues, ¿es sostenible? Lanzo la siguiente pregunta. Vamos, el modelo que hoy tenemos y la filosofía que antes comentaba, pues vuelvo a decir, yo creo que pues, hace 40 años lo que se avanzaba en 5 años es lo que hoy se avanza en un mes. Es decir, el avance de la biotecnología, los nuevos fármacos, las nuevas técnicas, etcétera, hacen que cada vez tengamos más herramientas a disposición de los facultativos, que son evidentemente excelentes profesionales. Bueno, pues que eso es una muy buena noticia para la sociedad. Eso hace que la esperanza de vida cada vez sea mayor y eso está ahí. Ahora bien, ¿somos capaces de seguir incorporando todas esas prestaciones de forma inmediata,
financiadas y ofertarlas a la sociedad de una forma universal? Esa es la pregunta. Yo creo que cada vez hay más factores, algunos ya han incidido mis compañeros, bueno, pues que cada vez yo entiendo que hacen más complicada esa sostenibilidad. El hecho de tener más herramientas, por llamarlo de alguna forma, a disposición de los facultativos hace que la esperanza de vida cada vez sea mayor. Yo creo que también se ha hecho un avance en prevención primaria y, por tanto, la salud de los españoles cada vez es mejor, ¿sabes? Y por tanto cada vez se usa menos el sistema sanitario. Yo también quiero decir que de lo bueno que tiene este sector es que nadie quiere hacer uso del mismo. Cuando hace uso es porque no tiene más remedio, ¿sabes? Por lo tanto, cada vez la salud de los españoles es más alta, pero aún así la esperanza de vida es mayor y tenemos la famosa regla 80-20, el 80% de la población, el 20% de la población utiliza el 80% de los recursos de la sanidad. Por lo tanto, hay nuevos patrones de morbilidad que generan una complejidad importante en cuanto a esa sostenibilidad. Cada vez hay más información y, por tanto, la gente demanda más servicios, demanda más prestaciones y los exige. Tenemos una mayor cobertura en la red asistencial y se pide no solamente una mayor calidad en lo asistencial, sino también en lo que no es asistencial, es decir, desde habitaciones individuales, cercanía a los centros de atención primaria, a los centros de especialidades, a los hospitales, habitaciones individuales, por decir ejemplos, pero son exigencias que el español pone encima de la mesa. Como decía, cada vez tenemos un abanico farmacológico más importante, técnicas quirúrgicas, diagnósticas, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo vamos a ser capaces de pagar en el futuro esta situación? Y lo que está claro es que, los recursos, vuelvo a decir, son limitados y la pregunta es compleja. Yo puedo apuntar algunas de las soluciones que siempre entiendo son por lo menos estudiar, sobre todo, la participación del ciudadano, es decir, hacer no responsable, pero sí partícipe de la sostenibilidad del sistema a través de unos buenos hábitos, hacer más saludable a la sociedad y concienciar a la gente, a la sociedad, de lo que supone el uso de los recursos sanitarios, que yo creo que eso es algo que no tenemos muy integrado en nuestro país. Los profesionales, que son grandes profesionales, tienen que tener claro también que los recursos que utilizan son recursos muy costosos y, por tanto, pues que no solamente son ya grandes proveedores, sino que además hay que hacerles partícipes en la gestión de los mismos, ¿vale? Y desde los poderes públicos pues existen, también yo creo que forma parte de este debate, pues el incorporar, que desde el año 96, 97 se está hablando de las nuevas formas de gestión que pueden apoyar a lo mejor salir de fórmulas tradicionales que encorsetan, llegar a fórmulas más abiertas que estén sometidas al derecho privado, que es más ágil y que puede generar gaps de eficiencia que se pueden traducir en ahorros que pueden, por lo menos en un futuro a medio plazo, hacer sostenible este sistema. En el medio plazo podemos hablar, del largo plazo yo creo que es jugar a futuribles. Bueno, yo simplemente por aportar un dato, el gasto sanitario es creciente en porcentaje respecto al presupuesto. En la Comunidad Valenciana está ya en más del 45%, creo, y va subiendo. Y es gasto de comunidades autónomas, no es el 45% del gasto estatal, porque está transferido, pero sí que en las comunidades autónomas ya supone, bueno, en unos años probablemente va a llegar a suponer el 50% del presupuesto total de las comunidades autónomas. Sí, yo creo que en teoría eso sería una cuestión de hacer un cálculo, ¿no? ¿Es sostenible o no? Pero luego siempre creo que es una pregunta más política, casi tú crees que es sostenible o que podemos hacerlo sostenible, ¿no? Pero sobre la sostenibilidad de ese sistema, yo creo que también lo que deberíamos intentar fomentar es un uso de la salud pública más responsable, ¿no? Si simplemente miro, por ejemplo, algunos familiares, en la familia de mi marido,
sí que hablan, que a veces conocen gente que van al médico para charlar con el médico y no porque de verdad necesitan su ayuda, ¿no? El uso de medicamentos, que aparentemente tampoco hay un límite, ¿no?, de lo que puedes utilizar. Y entonces lo que yo, otra vez en comparación con Holanda, veo en España, que es muy difícil hablar sobre el coste real de la sanidad y lo que tú consumes como consumidor, ¿no? En Holanda sí tenemos todos un seguro, sin seguro no puedes acudir a la sanidad pública. Los primeros 300 euros que yo gasto los tengo que pagar yo y después es cuando el seguro me va devolviendo el dinero. Entonces ya tenemos o hemos asumido que es un servicio y nosotros tenemos que pagar por ello, que es un servicio que no podemos ofrecer de manera universal. Pero ese debate es muy difícil hablar sobre eso en España, porque tengo la sensación de si intentas sacar el tema, que les estás robando de un derecho, ¿no? Y en Holanda no es un tema tan sensible como aquí. ¿Por qué? No sé por qué es así, pero eso es lo que me llama mucho la atención. Yo creo que tarde o temprano no va a ser sostenible la manera en que hoy en día lo hemos organizado. Bueno, aquí lo intentó abrir Martorell en el año 90 y creo que se quedó en un cajón el informe, sí, lo conocerás, ¿no? El informe de Abril. Y bueno, es un debate más que hay, que es el copago, ¿no? El copago de la sanidad pública, pero que efectivamente en España es muy complicado de plantear. José. Sí, bueno, yo con respecto a lo que se ha dicho, yo creo que en el futuro algo habrá que hacer porque no será sostenible. Bien sea, actualmente se trabaja a nivel presupuestario y eso hace que haya unas prioridades en unas áreas médicas versus otras. Por ejemplo, hay una prioridad un paciente oncológico versus un paciente de cirugía estética, que a lo mejor ni siquiera entra dentro de la Seguridad Social, aunque es un servicio médico. Y eso hace distribuir el presupuesto en base a las necesidades sociales. O sea, no creo que tendremos que ser creativos para poder ser sostenibles. No creo, aunque es fomentar la salud, y yo me cuido mucho, que es un ejemplo de cómo se fomenta la salud, pero no creo que la medicina preventiva o de cultura de prevención de salud, por ejemplo, dejar de fumar, disminuya los requerimientos médicos, porque siempre va a haber unas necesidades médicas en la sociedad. Es decir, si, por ejemplo, hagamos el ejemplo, la hipótesis de que eliminamos el tabaco, disminuimos el cáncer de pulmón. Totalmente de acuerdo. Aumentamos la edad media de la población, aumenta el cáncer de colon. O sea, al final hay un sector de la población que conforme se aumenta la edad media de vida va a necesitar la asistencia médica. Quizás hoy a lo mejor la edad es 50 años, la edad media que más de hospitalización, y dentro de 15 años es 80, pero el grupo poblacional que va a necesitar medicina al final va a ser el mismo. Y si no se entra en políticas, por ejemplo, como se ha hecho desde el Ministerio, de controlar precios de fármacos, de controlar determinadas políticas de introducción de aparataje, de facilidades dentro de lo que es la vida médica, que es lo que realmente encarece, va a ser muy difícil sostenerlo. Yo no tengo experiencia en la sanidad pública, no la tengo. Quizás estoy aquí porque hemos desarrollado otro modelo que es sostenible, pero es privado. O sea, que entra dentro del concepto totalmente diferente o del que tú estabas introduciendo, el modelo holandés, y tú lo has resumido muy bien, se llama copago. No lo sé, y no sé cómo sería esto aceptado en la sociedad española. Creo que Manu y John Bart tienen más experiencia de esto que nosotros, pero yo creo que el futuro no va a ser fácil.
Javier, completando un poco lo que decías, la parte proporcional de los presupuestos de las administraciones en el 2005 de forma media para lo que era soportar el gasto público sanitario está en el 25%. El último presupuesto que conozco de la Generalitat Valenciana, que fue el que cerré en el 2015, estamos ya en el 42%. En 10 años habíamos subido 17 puntos lo que es la necesidad de recursos públicos para mantener el mismo sistema sanitario. Claro, eso es insostenible. Luego, yo repito lo que he dicho antes, hacer política sanitaria, no hacer política de la sanidad. Hablaba del copago, el Real Decreto 1612, el Real Decreto 1192-12, fueron dos grandes cuestiones, han sido tremendamente debatidas y tremendamente complejas. Al final eran prácticamente elementos que lo que hacían era intentar racionalizar el uso farmacéutico en el caso del copago, porque no tenía un carácter recaudatorio. Estábamos hablando de cuantías, siempre es polémico hablar de si eran bajas o no eran bajas, pero por lo menos asumibles. Estamos hablando de 8 euros al mes para las rentas inferiores a 18.000 euros, por poner un ejemplo de los pensionistas. Bueno, son cantidades, digamos, que se pueden considerar racionales. Bueno, eso ha generado un debate político tremendo. Por eso el gran problema es cuando, de verdad, en lugar de intentar, o ya no quiero hablar de la universalidad que está en boga. El otro día alguien cercano a esta comunidad pedía que se modificara la Constitución para incorporar la universalidad. Vamos a ver, la universalidad entendida como, bueno, pues como que todas las personas que contribuyen al sostenimiento del sistema tengan una cartera de servicios que, bueno, que tendremos que ir definiendo todos y sobre todo el Consejo Interterritorial cuál es, bien, y hasta dónde puede llegar, eso es una cosa. Luego hablamos que es el gran debate de la gente que está en una situación irregular en este país, al cual se le facilita unas prestaciones que en otros países serían impensables. El menor, la mujer embarazada, las atenciones urgentes, es decir, politraumatizados, ACVs, etcétera. Tenemos incluso en comunidades pues la salud mental, enfermedades infectocontagiosas, todo esto, independientemente de cuál sea la situación de la persona en el país, está cubierto. Bien, hasta qué punto, y esto es muy duro de decir, una persona que no contribuye a la sostenibilidad del sistema puede tener los mismos derechos de los que contribuimos a la sostenibilidad del sistema. Yo creo que son preguntas que se resumen en lo de siempre, es decir, si tenemos tienen claro los dirigentes públicos que esta escalada de proporción de recursos para sostener esa filosofía es imposible de seguir, no podemos estar, si esta proporción, si sumamos 17 puntos más en 10 años, ¿quién paga la educación? 9 de cada 10 euros en este país se dedican a lo que es sanidad, educación y políticas de bienestar social. 1 de cada 10 euros se utiliza a contribuir, a crear riqueza. De la riqueza salen los impuestos y los impuestos se paga el resto. Por lo tanto, esto da para mucho que pensar y para mucho que reflexionar. Pero vuelvo a repetir, no hagamos política de la sanidad, hagamos políticas sanitarias. Sí, yo no, simplemente que coincido con lo que ha dicho mi compañero aquí, que yo creo que, no sé cómo, pero de alguna manera deberíamos intentar empezar con ese debate, ¿no? de cómo podemos ir a un sistema igual de copago o de... Sí. Lo que ocurre es que cuando se ha abierto el debate, se ha iniciado utilizado políticamente. Sí, bueno, pero en el copago de 2012 era, ¿no? Sí. Hay comunidades que están supliendo ese, o están, digamos, han incumplido el acuerdo de la mesa de Sanidad, ¿no? Del Consejo de Sanidad, ¿no? El Real Decreto 1612 es normativa básica aplicable a todo el Estado y se están buscando pero fórmulas. Pueden complementarlo pagando a los... con bolsas desde otras, desde las consejerías de bienestar o las consejerías de bienestar, pero quiero decir, al final, vuelvo a repetir, es hacerse trampa a un sistema que es insostenible. Entonces, bueno, pues yo creo que
o somos todos serios, el famoso pacto de Estado sería importante, pero yo creo tan importante como imposible. Pero vuelvo a repetir, o se planifica lo que tienen que ser, lo que se quiere de la sanidad española y del Sistema Nacional de Salud, y se cuenta con los recursos que se dispone, no se puede mantener un estado del bienestar con deuda. Y es al final lo que está empezando a pasar en este país, o ya está pasando. Por lo tanto, tendremos todos que reflexionar. Estas afirmaciones son duras a todos. No creo que haya nadie en esta sala que no tenga claro que lo que querría es tener la mejor sanidad, todas las prestaciones posibles, todos los fármacos posibles al alcance de todo el mundo, sea regular, sea irregular. Eso es obvio, pero el problema no es ese. El problema es cómo jerarquizamos si los recursos son escasos. Porque jerarquizando llegaremos a más. Por poner un ejemplo en mi entorno, hablas tú más de oncología que yo, es decir, yo de infertilidad no sé nada. Si un sistema público tiene que invertir en prevención secundaria, en diagnóstico precoz del cáncer o en terceras líneas, desde el punto de vista de los resultados sanitarios, es mucho más rentable invertir en prevención secundaria, en diagnóstico precoz. Sin embargo, a ver hoy en este país cómo se le puede decir a alguien que no tiene derecho a un determinado tratamiento en tercera línea. Es muy duro, y estamos hablando de tratamientos que cada vez son más, que cada año, antes había un nuevo fármaco cada 10 años, ahora hay 50 fármacos al año, tratamientos que tienen un alto impacto económico, estamos hablando de 50, 100.000, 200.000 euros por tratamiento. Bueno, pues esos son los debates. En el caso de la hepatitis C, bueno, por ejemplo, el tema de los retrovirales de hepatitis C, desde el punto de vista recaudatorio, esto yo creo que es importante, todo a lo mejor lo que se pudo recaudar con los famosos copagos de del Real Decreto 1612, bueno, pues en el momento se abre lo que es una nueva línea de fármacos de los retrovirales que aparecieron y se hace accesible a la población, prácticamente, por hablar en términos coloquiales, se comieron la recaudación que se había obtenido por el copago durante los años que lleva aplicándose. Por lo tanto, bueno, pues son por eso medidas que deben tener, pues deben ser muy meditadas, muy reflexionadas, y que deben quedar, no creo que al margen de la política, porque la política justamente está para resolver estos problemas, pero hacer política pensando en lo que existe, los recursos que tenemos y en lo que debe ser lo mejor para el ciudadano, y no pensando en otros conceptos, en otros criterios. Bueno, habéis comentado antes otro de los aspectos que queremos tratar, que es los modelos de colaboración público-privada como posible solución o como posible alternativa para rebajar el coste de la sanidad. No sé si, Anne-Marie, que eres especialista en esto. Sí. Bueno, en relación con el aspecto económico no tanto, pero sí he estudiado colaboraciones públicos-privados en Holanda, y ahora estoy junto con Salvador Parrado, no sé si alguien le conoce, también en un proyecto para evaluar los consorcios públicos-privados también en el ámbito sanitario, ¿no? Y ahí evaluamos la calidad que proporcionan, la transparencia, la rendición de cuentas, diferentes dimensiones, ¿no? Y de nuevo la pregunta, ¿estos modelos pueden ser útiles para el sistema sanitario en España? Muchas veces esta discusión también es una discusión normativa, ¿no? y ideológica casi. Y yo, por lo menos en el estudio que estamos haciendo, queremos ir más allá de lo normativo, ¿no? Y entonces utilizamos datos empíricos ofrecidos por la Comunidad de Madrid, en que comparamos los diferentes tipos de gestión, público, mixto y privado, en función de la calidad, de lo que proporciona la eficiencia y la eficacia. Y en un libro que vamos a publicar, yo creo que dentro de un mes, del INAP, también hablamos sobre la calidad, eficiencia, eficacia, comparando la gestión de bata blanca o de bata gris. No sé si conocéis estos términos, ¿no? La bata blanca son los hospitales que no solamente han externalizado la gestión del hospital, sino también la asistencia sanitaria.
y hospitales de bata gris solamente externalizan la gestión del hospital. Y entonces hemos comparado público, mixto y privado, y lo que vemos, y lo podéis leer en el libro si tenéis interés, si comparamos los diferentes parámetros y controlamos por complejidad de cada hospital, sí encontramos que los hospitales mixtos y de gestión privada siempre sacan mejores resultados. Si eso luego es un argumento para efectivamente seguir con este modelo, es otra vez una decisión política, ¿no? Pero yo quiero ser fiel a los datos empíricos porque soy investigadora y es lo que hemos encontrado. No sé si... ¿Hablas de resultados económicos o resultados de calidad asistencial? Eficiencia, eficacia y calidad hemos comparado. Y en los tres sale... Sí, yo creo que solamente en calidad vemos que en algunas dimensiones hay muy poco diferencia, pero en las otras dimensiones sí encontramos diferencia. No sé. Sí, yo coincido contigo desde mi punto de vista, desde mi área. Nosotros en nuestro modelo es totalmente privado, nunca hemos concertado con la administración. Bueno, sí, perdón, una vez concertamos con la administración para una técnica que todavía no se desarrollaba sobre estudio genético en los embriones, y hicimos una serie de casos para la FE que luego nunca nos lo pagaron. Y esa fue la única experiencia que tuvimos con un concierto con la administración. Nunca hemos querido concertar con la administración. Nosotros somos sostenibles, asumimos muchos riesgos. Es un modelo donde hemos desarrollado muchísimo la investigación, donde hemos unido la investigación con el crecimiento y con la docencia. Es un modelo que se está reproduciendo en otros países y es un modelo de éxito. Es privado, es totalmente privado, es sostenible. Y esto encaja un poco con lo que tú estás diciendo. Es verdad que otras áreas de la medicina quizás no están bajo el mismo paraguas que nuestra área, es verdad. Pero con lo que respecta a nosotros, un modelo que hemos creado y que hemos hecho vanguardia y que lo hemos unido a investigación, que tenemos una fundación sin ánimo de lucro, que estamos en 13 países diferentes, es sostenible, pero es lo mío. Quizás Manu Llombart representa otra faceta que sí que combina los convenios, cosa que yo he mostrado solo el área privada. Nosotros nos ha ido algo mejor porque por lo menos cobramos de vez en cuando. Vamos, yo lo que apuntaría es, yo creo que para el ciudadano la colaboración público-privada es algo que, bueno, pues que nos ocupa mucho a los profesionales, pero el ciudadano distingue dos tipos de sanidad, la de Pepe y la de más. Es decir, la que llegas y pagas y la que llegas y te atienden y no pagas. Por lo tanto, ¿qué hay detrás de eso? Es un problema de los gestores sanitarios. Para el ciudadano, para el usuario, pues yo creo que eso es lo que de verdad distingue, ¿vale? Bien, por lo tanto, yo creo que es un punto importante. Segundo, es verdad que ahora se habla mucho de la colaboración público-privada, de los modelos que han aparecido, los PFIs, PPPs, me da igual cómo los queramos llamar, pero al final la colaboración público-privada existe en este país desde hace muchísimos años. Es decir, nosotros conveníamos con el Ministerio desde el año 78, quiero decir que no es algo quizás sea algo que se ha puesto, digamos, de moda pues por la situación económica que se ha vivido, pero que se lleva haciendo sin hacer ruido durante muchos años y con éxito. Y para mí, yo creo que hay una base fundamental. El derecho público es garantista y es poco dinámico. El derecho privado es mucho más dinámico en cuanto a los elementos de gestión que ofrece. Eso permite que se pueda obtener un mismo nivel de calidad pues con una eficiencia mayor teniendo el mismo nivel de eficacia. Bien. Lo cual no quiere decir que los profesionales en el entorno público no lo hagan bien, sino que las herramientas que tienen son diferentes. Bien. Si nosotros conseguimos que este paso a las colaboraciones público-privadas pues tengan el peso adecuado y se despoliticen, bueno, pues conseguiremos un gap que se puede convertir
en un ahorro para la administración y evidentemente tiene que también ser atractivo para el posible adjudicatario y por tanto tiene que ser también pues un posible beneficio para quien preste el servicio a la administración. Yo creo que esa es la clave. Si se consiguen buscar porcentajes adecuados, proporciones adecuadas de colaboración público-privada, sabiendo las ventajas que puede generar el estar sometidos al derecho privado y salir de lo que es el garantismo y el escaso dinamismo del derecho público, bueno, pues eso puede permitir generar ahorros a la administración a la hora de prestar un servicio que desde luego deberá con transparencia auditar la calidad. Y la calidad además en sanidad se audita muy rápido porque es el paciente el que te la exige. Claro. ¿Sabes? Eso es, lo veíamos y bueno, y la verdad es que yo recuerdo los tiempos de gestión pública que los indicadores de calidad de la sociedad eran muy altos. Por lo tanto, yo creo que el problema del sistema sanitario español no es un problema de eficacia, no es un problema de calidad, es un problema de sostenibilidad, ¿sabes? Que es donde podemos estar dando vueltas las horas que queramos. Sí, yo añadiría una cosa más, que como hemos visto un modelo totalmente privado, un modelo concertado, uno puede sacar la rápida deducción de decir, bueno, pues intentemos que en los modelos públicos hacer una gestión como si fuera privada. Un modelo público nunca se va a gestionar como una estructura privada. Va a fracasar. Lo que ocurre, bueno, la polémica que ha surgido desde hace unos años, creo yo que es por el tema de las batas blancas, ¿no? Claro, Los hospitales de gestión absolutamente privada, incluida lo que es el personal médico. Sí. ¿No? Bueno, eso conlleva la facilidad, por decirlo de esa manera, que tienes una plantilla mucho más flexible, ¿no? Y puedes exigir más a los médicos, a los profesionales, si eso es bueno o no, no lo sé, pero sí puedes utilizar tus recursos humanos de otra manera. Simplemente para matizar, yo creo que nuestro estudio, por ejemplo, enseña que sí, bata blanca y bata gris, mejores resultados en calidad, eficiencia y eficacia, pero si de verdad quieres hacer que estos modelos son un éxito, necesitas gestores públicos muy capaces. Y tanto en Holanda como en los casos que hemos estudiado en España es muchas veces lo que falta, ¿no? Gente adecuada que sabe gestionar contratos, que sabe diseñar contratos, pliegos, si luego después de la implementación del modelo también saben manejar bien el proyecto, los contratos, las multas, y eso es un punto muy débil de estos modelos. Muchas administraciones no cuentan con esos recursos para hacerlo. Entonces, en teoría puede ser un buen modelo, pero no lo es siempre. Depende mucho del contexto, ¿no? Y cómo se utiliza. A mí creo que llevamos justo de tiempo para matizar una de las cosas que acabo de decir. No me estaba refiriendo al modelo Alcira en cuanto a privado y gestión, o sea, público y gestión privada. Me estoy refiriendo a reconvertir, por ejemplo, un LAFE o un hospital clínico en un sistema de gestión privada. O sea, eso es lo que no funcionaría. Sin duda. Es decir, pero para eso está la lógica, el sentido común y el saber lo que debe ser. Hay entidades que no van a ser nunca rentables, pero que mientras no variemos la filosofía sanitaria que tiene este país van a tener que ser asumidas y como no puede ser rentable va a tener que ser una obligación mientras se pueda sostener del sector público llevarlos a cabo. Pero batas blancas, el IVO es un modelo bata blanca desde el año 78. Quiero decir que es verdad que desde el año 99 se pone más de actualidad, pero nosotros llevábamos 20 años ya haciendo un modelo integral. Bueno, pero el IVO es un concierto, no es bata blanca es cuando es un hospital público de titularidad pública. Sí. Que es como modelo Alcira, vamos. Bata blanca en realidad no es más que la gestión integral de un hospital, ¿vale? Sí. Otra cosa es luego, pues, si es una concesión, si es un concierto o la figura jurídica o si es, como ahora tenemos, un acuerdo de acción concertada. Es decir, los vínculos jurídicos administrativos que haya en cada momento pues pueden ser uno, pero al final estamos hablando de gestionar integralmente de forma privada lo que es un hospital, tanto la parte no asistencial como la parte asistencial, sería modelo bata blanca,
o PPP o como lo quieras llamar, o gestionar la parte, digamos, ingenieril, la parte de mantenimiento, etcétera, más la construcción, que son los modelos PFI. Tenemos experiencias de éxito en este país desde hace muchos años, y yo creo que lo que hay que hacer es tener sentido común para los grandes hospitales que tienen que llevar a cabo determinadas prestaciones que no sería posible hacerlo desde el campo privado. Bueno, pues deben seguir con un modelo de gestión directa, y allí donde se pueda entender que puede existir un gap, una posibilidad de ser más eficientes, ahí incidir para buscar esa eficiencia que ayudará a alargar la sostenibilidad del modelo, del sistema. No sé hasta cuándo, pero por lo menos alargarla. Pero o sea que se da también la paradoja de que en algunos ámbitos se ataca o se critica o se va contra la sanidad, la gestión privada, pero sin embargo en hospitales públicos se está concertando determinados servicios, ¿no? Sí, pero ahí volvemos... La radiología, la nefrología... Pero volvemos a lo de siempre, y me sabe mal repetirme tanto. Eso es hacer política de la sanidad y no hacer política sanitaria. Si lo que se quiere hacer ruido, la demagogia es infinita y se puede llegar a lo que quieras, ¿sabes? Si lo que queremos de verdad es resolver un problema, pues entonces se tendrán que sentar, los que sepan, a saber, a hacer, a intentar buscar soluciones a un problema, y no a generar más problema que pueda generar otros beneficios que no son los que se están buscando resolver. Bueno, pues vamos a acabar esta mesa. Vamos a esperar el libro de Anne-Marie. Lo espero con... Bestseller, ¿no? Sí, por lo menos para nosotros va a ser bestseller, y daremos cuenta de él en Valencia Plaza. Vale. Bueno, pues gracias a los tres, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar los intervinientes.